Muy buenos días, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con el análisis premercado. Muy buenos días. Tuvimos una buena recuperación en el momento. La semana pasada lo hablamos en el premercado. Algunas veces vimos veces anteriores donde el momento se recuperaba. Y cuando empezamos esta semana inicialmente y tenemos un nuevo día que no sabemos cómo van a terminar las cosas, el viernes tuvimos un momento un poco más lento. Por supuesto, los precios un gap arriba iba a crear este vacío después del momentum. O podemos tener múltiples velas hacia arriba donde cada nueva vela empieza donde la anterior terminó. Estos son los futuros del S&P. Y como es la operación durante la noche, vemos que donde una vela termina, la siguiente empezó. Y así de manera consecuente, con lo que tuvimos un movimiento bastante fluido. Este es un movimiento bastante controlado. A veces podemos tener movimientos más verticales que crean esos vacíos en los precios, pero comparado con esto que vemos atrás, el momentum fue para arriba. Aquí teníamos algunas colas, era un poco más caótico si vemos a la izquierda, mientras que estas velas, cuando tenemos en especial colas de piso, nos está comunicando que están comprando en el dip y empujando el precio hacia arriba. El jueves, cuando cerramos en un máximo, después tuvimos un momento más lento. Como lo leemos, tenemos una vela de cuerpo más pequeño, donde tenemos una vela más grande, seguida de esta vela más pequeña, y eso sugiere que el momentum es más lento. Espero que al final del día no se vea esta vela como esto, porque resultará un día bastante aburrido. Vimos que los compradores de hecho aparecieron en el dip, no fueron muy lejos porque volvió a bajar inmediatamente, pero por ahora pareciera como una mañana bastante tranquila. Como lo podemos ver en el gráfico de 15 minutos, tenemos un movimiento lateral. Está empezando de manera bastante tranquila, como les dije. El S&P está cerca del máximo histórico. Se continúa avanzando, hay lugares muy obvios de resistencia que todo el mundo está observando. Y aquí tendría que pensarse si se va a seguir presionando el lado largo. Ahora vemos que el movimiento es un poco lateral. Pareciera como si estuviera absorbiendo la demanda. Y es muy posible que haga un pullback, que sea más que todo una corrección, más que el cambio de la tendencia. Así que ya veremos lo que trae esta semana. Todas las noticias que también dirigen un poco lo que pasa en el mercado. Pero técnicamente lo que podemos ver es que pueden subir los precios aquí. Y pienso que basado en cómo se han estado moviendo los precios, hay este miedo en cierta medida que las cosas se están moviendo muy arriba demasiado rápido, así que podría ser que no llegara tan arriba. Ya veremos. Veamos el Nasdaq. El momentum fue más lento un poco antes. Y el viernes vimos como hubo un retroceso. En el intradía vimos un sell-off bastante feo y que logró este precio superar este mínimo y después estabilizarse. Nos podemos
referir a esto como que las acciones fueron un poco golpeadas. Aquí podemos ver que esto se movió muy lejos, muy rápido. Y esto históricamente es lo que llamamos un retroceso de 100% y los precios están intentando estabilizarse. Esta área, podemos mover esta línea un poco abajo, no hace mucha diferencia. La estamos poniendo en el mínimo del viernes. Esta área se vuelve como una línea en la arena. Digamos que aquí podemos ver que hay dos pivotes máximos y porque puedo ver dos o tres, porque tres simplemente fue lo que escogí. Unas veces escojo más o menos, pero me doy cuenta que tres funciona. Si rompe en estos niveles, esperamos el pullback de la tendencia alcista. Sin embargo, si esto se vuelve una vela roja ignorada, lo que llamamos un sándwich bajista, a veces ponemos nombres de comida o de animales en los patrones, pero en fin, lo que significa es que la carne sería la vela bajista. Si fuera al revés, tendríamos un sándwich alcista, pero en este caso sería un sándwich bajista. Y esto es un tipo de patrón de continuación o de corrección. Así que si hoy tenemos un día verde cerrando en el máximo, nuestra expectativa es que supere el máximo de jueves y que se acelere el precio más arriba. Hemos tenido discusiones sobre algunos tipos de aceleraciones. Este es el movimiento, el inicio del movimiento, que fue hace casi un mes, y después tuvimos un periodo de descanso, en donde el precio se corrigió después de este momentum que vemos a la izquierda. Aquí podemos ver las velas y exactamente lo que decíamos, empezando donde la anterior termina. Y esto terminó siendo una vela roja ignorada. Aquí se creó un pivote, un soporte, y se hizo un retest un poco más abajo, volvió a subir y se incrementó el momento. Así que esto podría ser un patrón de continuación si tenemos ese sándwich bajista, porque es el inicio de otro nuevo movimiento. Aquí vemos que el precio ha estado creciendo después del final de marzo. Aquí tenemos esas correcciones de los precios, pero aún así es una tendencia alcista. Y unos periodos en los que hemos tenido velas rojas, velas verdes, y el momentum se recuperó de nuevo. No sería inusual tener un patrón de continuación, sin embargo, estos patrones tienen la mayor probabilidad de continuación al principio del movimiento. Así que en este punto podría ser porque hay un periodo de descanso, pero mientras más suben los precios, especialmente si consideramos que el S&P está cerca de la resistencia, pero ese es el trading, no podemos estar 100% seguros, solo podemos trabajar en las probabilidades de entender si es el inicio de un movimiento y si va a ser un patrón de continuación que va a seguir por un rato. Vamos a ver el SPX, que hasta ahora, como les dije, ha sido un día bastante tranquilo. Voy a volver a los futuros por un segundo. En el lado call podríamos tener un poco de incertidumbre, no será muy bueno ir ahí. Tenemos unas pequeñas fallas aquí arriba que no son tal vez demasiado significativas. Pero creo que tal vez ir por debajo de 33.20, que está más o menos en este nivel, está
a 50 puntos de distancia. No sé si tengamos prima aquí con ese gap que no se ha llenado. En el mínimo del jueves debería ser demasiado cerca. Vamos a ver si 33 tiene, 3300 tiene algo de prima, lo cual es un intercambio versus lo que queremos. Vemos que aquí no hay nada. En 33.20, no lo sé. No está mal. En el gráfico de hora tenemos esta congestión, aquí está el gap, aquí otro. Estos pivotes aquí en 33.80. Esto nos da puntos de referencia para decir que si está en una tendencia bajista podríamos comprar, alcista podríamos comprar ahí. Sabemos que si tenemos estos en SPX, una posición que va a terminar al final del día, podemos considerar los niveles. Y si vemos que es poco probable que llegue a 33.20, decimos simplemente no, gracias. Si sube por aquí va a haber menos prima, por supuesto, pero va a ser tal vez mucho más seguro. No sé si 33.20 sea demasiado cerca. Tal vez 33.80. Y cuando tengamos algún tipo de rompimiento fallido. Creo que prefiero tener 5 minutos de información. El Dow está trayendo lo extraño del mercado y está llegando a su área de resistencia. Está empezando a estancarse ahí un poco como hacen históricamente los precios, porque fue del fondo del rango a la parte superior y es lo que usualmente pasa. Tal vez sería mejor vender el miércoles porque nos da tiempo para tener un poco más de información para ese tipo de decisiones. Es la misma historia aquí, el momentum se está estancando, tal vez sea un día tranquilo. El Russell también tiene un comportamiento extraño y los transportes pueden que tengan un día de descanso, lo que tiene sentido y es lo que vamos a ver porque esto ahora tiene el espacio para ir mucho más lejos que tienen en comparación a los otros índices. Este tiene espacio, hemos tenido un descanso por casi 2 meses y ahora tenemos una vela de rango amplio en el gráfico semanal. Hay todavía mucho espacio para seguir, lo que sugiere que este sería en donde podríamos oprimir un poco el acelerador de acuerdo a nuestra gestión de dinero y saber qué estamos haciendo, por supuesto. Pero hay un muy buen potencial para que este precio vaya más arriba en todos los marcos de tiempo. Los bonos siguen en la resistencia. Vimos cómo había bajado mucho y vemos que el gráfico es bastante desordenado con velas verdes y rojas. Tenemos justo aquí un pivote mínimo, así que es donde deberían aparecer los compradores. El petróleo. Esto es típico de este mercado, lo hemos hablado con este rompimiento hacia abajo. Está violando los soportes anteriores, sugiriendo que va a haber más abajo, pero inmediatamente comenzó el retroceso. Tenemos una cola justo aquí arriba, pero en un pullback. Así que eso es algo que usualmente confunde a algunos, este tipo de patrones. La manera para aprovechar un patrón como esto es esperar
para tener algunos días de estabilidad. Y lo que pasa haciendo eso es que los gráficos intradía construyen una base. Intentan sostener este nivel, que era muy poco probable de sostener, y después cae de nuevo. Así que ahora que se ha creado este soporte, el resto del día podría mostrar un setup que muestre que el precio vaya más arriba. El oro, creo que todos estamos de acuerdo en que está un poco extendido, aunque tuvo un muy buen movimiento. Tendremos que ver cómo se desarrolla esto, pero claramente el mercado está alcista y no se puede ir en contra de la tendencia alcista en este tipo de mercado. Me están pidiendo también ver Bitcoin. ¿Ven esta vela roja ignorada? Este no es exactamente un sándwich bajista, porque aquí no hay un cuerpo completo antes de la vela roja. Es un tipo de patrón de continuación que sale de una base, crea lo que llamamos un vacío y un área de soporte. Es un poco desordenado, pero parece que va a seguir subiendo. Siempre miramos a la izquierda para saber cuál es el próximo punto de referencia. Eso también está haciendo un gap arriba. Quisiéramos monitorear este también. Y los transportes. Tenemos una vela de rango amplio. Se está incrementando el momentum. Es lo que vemos vela por vela, que es lo que vamos a ver esta semana. Una vela, en este caso, después de múltiples velas subiendo, típicamente puede resultar en un momentum más lento. No significa que tiene que hacer un pullback, pero tal vez algo de movimiento lateral. Así que podemos entrar hoy pensando que va a ser un día bastante tranquilo, a menos que haya algo de noticias que los mueva. Todas nuestras posiciones abiertas están bien. CTAS estaba en nuestra lista toda la semana pasada. Dije que íbamos a vender un put spread, pero nunca llegamos al trigger y ahora aparece una oportunidad direccional. El viernes por fin tuvimos esta señal que despertó el precio. MGM está rompiendo, pero en este momento no hay mucho que hacer. Tenemos WIN y LBS con put spread. Aquí vemos cómo se está comportando hoy con un gap, cortesía de algunas noticias, supongo. No sé qué está pasando hoy, pero en Apple vemos un muy buen rebote del precio. Eso, por supuesto, está ayudando al Nasdaq. FL, aquí tenemos un pro gap. De esto hablamos justamente la semana pasada. Y esta está negando todo este rango, el rompimiento. Ahora está haciendo un gap bastante arriba. Es demasiado extendido, pero definitivamente vale la pena monitorearlo. NKLA, voy a monitorearlo. Aquí tuvimos un pequeño retest, después un gap hacia arriba.
Toda la semana estuvo en un rango y en ese momento está descansando el precio. Sería un candidato para un put spread y podemos monitorearlo para una direccional o MER. Tenemos un gap muy grande. Space todavía está en caída libre. Aparentemente hay algo relacionado con un contrato de equipos, pero en este momento no estoy interesada en hacer nada. JMIA tuvo un rompimiento muy bueno. En este momento no hay nada que hacer. UMC no tiene patrón, demasiado extendido. Twitter está en las noticias. Probablemente están diciendo que quieren comprar TikTok. No sé si Twitter va a poder ser capaz de costearlo, pero ya veremos. IMOS no tienen volumen. ON está en ganancias, pero está en un rango, así que no me interesa ahorita. WSC tiene un poco tendencia alcista. Workhorse, de hecho, está yendo hacia abajo, en especial por el sector. No tengo muy buena idea de por qué. Seguramente es un tema de alguna compañía haciendo daño a otra. NBED es un candidato que es muy líquido, pero no tenemos patrón ahora. TH no nos sirve. RCL no ha tenido de hecho mucha reacción. PPL está en niveles de $28. Tenemos un patrón de fondo, una inversión de cabeza y hombros. MAR, vimos como un gap abajo y subió. Vimos como algunos de estos sectores basura la semana pasada nos dieron algunas sorpresas, las aerolíneas, los cruceros. Muchos de estos se ven bastante similares. Estamos viendo jets. Ya tenemos una vela de rango amplio en el premercado. Podemos seguir monitoreando las aerolíneas, tal vez los restaurantes. Podemos monitorear también DRI para un put spread. Nembeca y no tenemos volumen. RDUS está haciendo un gap arriba. BHBN no tenemos patrón. TGNA no tenemos patrón. PPL es lo que acabamos de ver.
RETA debe ser una bio. Nike no se ve extendido. Si el mercado se sostiene y tenemos un buen setup en el intradía, se ve bien para una posición. SAGE parece del sector terapéutico. Tal vez podría funcionar como una operación swing. Si tuvo ganancias, es del sector de entretenimiento. Vemos que está en un rango. El entretenimiento claramente no ha sido lo más fuerte. Creo que tiene sentido desde un punto de vista fundamental. DUK tiene un buen rompimiento del rango. Podríamos verla más tarde. FOLD lo tengo justamente en mi lista de gap. ABYA está haciendo un gap en el gráfico de 15 minutos. No es ideal porque tiene mucha resistencia, pero este es un gráfico muy bueno. Tenemos 4 velas en la parte superior de la vela de rango amplio. Gogo está haciendo un gap arriba fallando. SPG podemos considerarlo para un put spread definitivamente. Están en conversaciones con Amazon aparentemente. Kodak, recuerdan este día en $40, justo aquí arriba. Está de acuerdo en que esta empresa debería hacer una oferta secundaria en $45. Yo estaría dispuesto a apostarle a alguien $100, que aquí deben haber muchos traders de Robinhood. MSRB, el gap es demasiado grande. Este es el que habíamos dicho que vale la pena seguir monitoreando. XLB, XAR tiene que ver con el sector militar. El ETF se ve bien. Lulu, patrón 1, 2, 3 se ve bien. XOVP, ya tenemos un put spread. También se ve bien como un direccional. COF, de hecho estamos en una posición cóndor. KRE, los bancos tuvieron un buen día. DEFEN, también se ve bien. Ven, tal vez puede funcionar en el máximo de 30 minutos. DE, tenemos una consolidación alcista. Full es un monitoreo para posiciones en largo. CADE tiene un rompimiento del rango, tal vez el máximo de los 30 minutos. HWM, tenemos un patrón 1, 2, 3. HIG, se ve muy bien. También PRU lo había dado en el boletín semanal.
FSBC ya estábamos en una posición desde el viernes, pero se ve muy bien también. FL en el premercado veíamos que estaba haciendo un gap arriba más interesante.